Buenas noches. Han terminado las elecciones en la República Argentina y cuando digo las elecciones me refiero a un proceso que ha empezado hace muchísimo tiempo con comicios provinciales, con internas provinciales, con comicios generales provinciales, con primarias nacionales y la elección de ayer. Asoma hoy un país kirchnerista. Es la realidad, es la primer lectura que debe señalarse. El triunfo de Cristina ha sido contundente, ha sido arrasador, pero para que se den una idea del volumen, del espesor, hay que señalar que la inmensa mayoría de las provincias, salvo Santa Fe, en manos del Frente Progresista, del socialismo, la provincia de San Luis, en manos de Rodríguez A, todo lo demás es kirchnerista o filo kirchnerista. Y aquí puedo hacer un desagregado. Podría decir que la inmensa mayoría es justicialista, salvo Santa Fe, que está en manos del Frente Progresista y por allí se puede hablar de Tierra del Fuego. El otro dato interesante que arroja esta elección es el triunfo de Cristina en todos los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, menos en Rosario. Rosario se ha convertido en una especie de bastión, no en una especie, en un bastión al cual no puede ingresar el kirchnerismo con triunfo, no lo hizo nunca desde el momento en que asumió la presidencia Néstor. Pasemos al Congreso, va a tener Cristina una mayoría absolutamente cómoda, va a poder encabezar, llevar adelante los proyectos que quiera, algo que, bueno, se había visto con algunas dificultades desde el 2009, parece que el 2009 ocurrió hace una eternidad, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones. Y el otro dato, a la par que se mensura y se reconoce la gran victoria de Cristina, es la oposición. Uno observa la torta que fragmenta, que muestra los votos de los opositores y se da cuenta del error gravísimo, casi de amateurs, propio de egos, de gente, de señoras y señoras que al final prácticamente no tuvieron votos, de no confrontar en internas, en los determinados frentes. Yo sé que en la política los hubiera los potenciales, no existen, no sirven para nada, pero distinto hubiese sido al menos el resultado si Wiener Alfonsín competían en una interna con Carrió y si de Eduardo Duhalde y Rodríguez Sá salía a su vez el candidato del justicialismo no kirchnerista. Bueno, pero esto no ocurrió y los resultados están a la vista. En la provincia de Santa Fe, ¿qué pasó? Vamos a hablar en la columna de cierre de Santa Fe, pero les quiero dar un dato de la boleta Sábana. Quiero ser gráfico con ustedes. Había, si lo podemos mostrar, todas estas boletas en el cuarto oscuro para elegir candidatos a diputado. Solamente los diputados que van a entrar, 5 y 5. 5 del Frente para la Victoria, ahí lo estamos viendo, 5 del Frente Amplio Progresista. El resto, este inmenso, o no sé si tan inmenso, este volumen de candidatos se quedó afuera. Curiosamente, el que se queda afuera, entre muchos, es Pablo Hapkin, que es el autor de la boleta única en Santa Fe. Después vamos a hablar en el cierre del programa con Hapkin, que ha hecho una gran elección. Pero digo, fíjense cómo tracciona la boleta Sábana, cómo cambian las circunstancias. Bueno, la realidad es la única verdad, la verdad es la única realidad. Los votos han sido contundentes. Asoma un país con la letra K y asoma una provincia que ha tenido también resultados muy particulares. Ha ganado el Frente Progresista la elección a gobernador, ha ganado el peronismo la elección a diputado provincial
y ha ganado el peronismo la elección en la provincia. Y lo que les decía antes, Rosario ha permanecido siempre fiel al Frente Progresista, al socialismo. Algunos datos interesantes para el análisis político que ha dejado esta saga de elecciones desde un buen tiempo a esta parte. Tras el corte estará con nosotros la ministra de Educación y diputada nacional electa, Elida Racino, para charlar sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones. Elida Racino es ministra de Educación de la provincia, diputada nacional electa. Bienvenida, Elida. Muchas gracias. Primera pregunta, la lectura que usted hace de lo que ocurrió en las elecciones de ayer, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. Bueno, algo similar a lo que usted decía, ¿no? El contundente triunfo en Rosario, que demuestra que nuestro proyecto, al estar más consolidado y a tener ya más de 2 décadas de trabajo, la gente lo reconoce con mayor claridad y lo expresa con contundencia. Una excelente elección en Santa Fe, con un desarrollo territorial importante, porque se han ganado muchas ciudades importantes y localidades más pequeñas, pero a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y luego, bueno, resultado en diputados, que aunque ha sido un poquito menor que en presidente, en la candidatura presidencial, consolida 5 bancas para el Frente Amplio Progresista. Claramente, en el hecho de que haya una diferencia entre los votos que saca Wiener y los votos que saca la lista, que encabeza Zabalza y sigue usted, ha tenido que ver con un corte, ¿cree, a Hapkin? No solo, porque ha habido un triple corte. En realidad, en el norte se dio a favor de Federico Pez y su compañera de fórmula, que eran, digamos, la lista de diputados radicales. Y también se ha dado corte en el centro norte a favor de Perotti, ¿no? Como ministra, como funcionaria, como militante política de muchos años, ¿qué reflexión le merece lo que pasó con Cristina a nivel general, ¿no? Bueno, que es coherente con un momento que se está viviendo en el país y con una muy buena estrategia de trabajo, porque creo que no ha sido solo una estrategia de campaña, creo que como muchos análisis lo indican, luego del problema con el campo, me parece que el gobierno nacional ha cambiado radicalmente su estrategia, su comunicación con la sociedad, su discurso, pero también su imagen y su forma de comunicar, que es integral, no es solo desde las expresiones de la presidenta en cadena nacional o cuando se dirige a la ciudadanía, sino en una estética, en lo simbólico, que avanza fuertemente sobre signos y símbolos que son muy caros para la ciudadanía, y que, bueno, obviamente hace síntesis sobre el final también con medidas de gobierno que son muy importantes, algunas de las cuales hemos apoyado, ¿no? Y en otras, bueno, que tienen que ver con las necesidades o con reclamos muy contundentes de la ciudadanía. Así que me parece que esto es algo legítimo, en el sentido de que la ciudadanía lo ha legitimado con su voto, y que se veía que venía en ese orden. Pensaba yo ayer, ¿ha habido un cambio o comparte ahora el socialismo en Santa Fe determinado paradigma con el justicialismo? Quiero decir, antes al socialismo, a Wiener concretamente, le tocaba enfrentar a un Reutemann, a un Obeid, si se quiere, que no tenían la misma concepción progresista, para darle algún nombre, que tiene Cristina, que tiene el kirchnerismo, y que sí, en ese momento, como hoy, lo abrazaba Wiener. Si se quiere, ¿comparten ahora mercado electoral? Sin dudas. Eso habla bien, entiendo, del crecimiento de algunos valores en nuestro país, luego de lo que fue el menemismo,
la recuperación de algunos valores muy fuertes por parte de la ciudadanía que tienen que ver con la igualdad, con la necesidad de la justicia y de cuestiones que tienen, digamos, fuerte raigambre social. De hecho, la mayor parte del país holgadamente ha votado una propuesta de centroizquierda o de izquierda, como se lo quiera ver, pero eso es así, evidentemente para nosotros por lo menos. Lo que creemos es que hay diferencias entre lo que postula o el modo de llevarlo adelante actualmente del gobierno nacional y lo que nosotros entendemos como políticas legítimamente constructoras de igualdad, de ciudadanía y de institucionalidad. Pero que indudablemente también, y completando el comentario anterior, la oposición todavía no ha logrado consolidar esa visión diferente, porque tiene que ver también con un proceso. Nosotros hemos hecho como sociedad una construcción bastante lábil de la democracia en estos 30 y largos años de democracia. Es decir, hemos salido de una dictadura con un saldo terrible, un breve periodo de democracia, del radicalismo, que fue difícil, que fue, bueno, además breve y débil, de alguna manera. Luego la hegemonía neoliberal de los años 90, con, digamos, con una marca muy fuerte sobre la sociedad que no se ha borrado. El neoliberalismo ha dejado marcas imborrables por ahora. Y luego la debacle del 2001 e inmediatamente después la necesidad de construir y de salir adelante, creo que eso lo ha encarnado el kirchnerismo. No hemos parado todavía a pensar qué tipo de democracia estamos construyendo, con qué solvencia de las instituciones, con qué solidez de las instituciones, y creo que es tiempo de hacerlo. No porque lo que haya pasado estuviera... Digamos, creo que el pasado nos tiene que enseñar a esto, a ver cómo seguimos, pero seguimos con más madurez, con más vínculos sociales verdaderos y consagrando la legalidad y la democratización de las instituciones como un valor alrededor del cual construir el futuro. Claramente, al haber estado tan cerca del CEL en las elecciones provinciales y al haber ganado Cristina la elección provincial, igual que lo que pasó con María Eugenia Bielsa, diputado provincial, ¿implican para ustedes, para el socialismo, para el Frente Progresista, un llamado de atención? Bueno, yo creo que sí, que debe ser así. Debemos reflexionar cuál es el modo en que se dialoga con la sociedad el tema político, porque nosotros tenemos indudablemente una gran preocupación por lo que es la gestión y dar respuestas a los problemas de los santafesinos, que en realidad son muchos y eran muchísimos cuando asumimos. Nos costó mucho recuperar en la gente una confianza perdida de tantos años de democracia que no satisfizo necesidades reales de la población. Bien, ahora hay que hablar de cómo eso se sostiene desde una participación diferente. Cuando simplemente, digamos, un personaje que llega con un lenguaje tan llano, tan lineal, y a lo mejor por horas de vuelo en la televisión, ¿no? Por tanta exposición mediática, logra captar tanto la adhesión popular. Todos los que estamos en la construcción política tenemos que recibir y escuchar un llamado de atención. Hacia futuro, yo creo que hoy amanecieron los opositores en su inmensa mayoría tanteando la nada, digamos, porque es el fin de la carrera política de Duhalde, mucho más Rodríguez Sá en materia nacional me parece que no tiene para mostrar, lo de Alfonsín fue pobre, y queda Wiener, yo no sé si liderando la oposición, pero claramente es el que se puede parar de aquí en lo inmediato como alternativa a Cristina. ¿Usted qué chances le advierte a Wiener? Yo no creo en las chances unipersonales, digamos, sí. En los personalismos. Obviamente nosotros somos un partido
que reivindica la construcción colectiva. Y creo que la chance va de la mano con este proceso que decíamos antes. La nuestra es una sociedad que tiene más de un 50% que se siente representado por este modo de trabajo del gobierno nacional, y hay una gran parte que necesita construir de otra manera, que necesita ver el futuro desde otra visión de lo colectivo, y bueno, algunos se representarán o se recostarán en la derecha, en sectores más, digamos, de otro pensamiento, pero creo que hay una gran franja que quiere construir una sociedad democrática con valores de igualdad y de justicia, pero con mayor participación democrática. La presidenta lo está diciendo también, y creo que eso es muy bueno, que se abra en esa línea de trabajo. Y allí entonces vamos a poder crecer todos, con la diversidad de opiniones, que es lo que hace que los humanos podamos aprender y que las sociedades puedan madurar. Bueno, entonces digo, ese es el espacio de construcción, un espacio de construcción donde todos los que piensan diferente tengan lugar para discutir y para aportar, y podamos sortear la pobreza, que es un freno indiscutible para nuestro país, sortear el pensamiento único, que es una herencia que tenemos que romper y que no es una herencia inmediata, sino que tiene capas de décadas que se han ido sumando, que podamos empezar a construir lazos de solidaridad y de reconocimiento mutuo, más allá del miedo o más allá de lo inmediato. Y bueno, eso es un salto cualitativo que nosotros estamos en condiciones de encabezar o de liderar con la figura de Hermes Wiener. Le agradezco que haya venido, no le preguntamos nada al Ministerio, todo política esta vez. Bueno, muchas gracias a usted. Por venir. Ya viene Claudia Giacone, diputada nacional electa del Frente para la Victoria. Estamos con Claudia Giacone, diputada nacional electa, número 2 de la lista. Felicitaciones, Claudia. Gracias, buenas noches. Bueno, ha quedado el país con la letra K marcada a fuego, ¿no? Yo decía, si uno lo toma en términos políticos y de calendario, el 2009 parece haber sido una eternidad, y la escuchaba a Cristina anoche con esa reivindicación que hace de Néstor, que creo que eso fue un aporte importante, cuando señala que bueno, Kirchner tuvo que ir a encabezar la derrota. ¿Cómo se siente usted, además de ser una dirigente de Santa Fe, de los sectores que viven en el interior, en sectores que en el 2009 se sintieron tocados? ¿Cómo vive ahora este cambio? Muy bien, muy emocionados, porque en definitiva comparto, creo que anoche la presidenta tenía que hacer una referencia en ese aspecto, que hoy podemos estar disfrutando esto, pero hubo un momento en que había que defender algunas banderas porque realmente se estuvo al borde de la destitución, y eso se lo debemos mucho a Néstor, y ella, como dijo, no me la creo, ¿no? Tengo bien claro esto, sea una presidenta muy solvente, muy clara. Y creo que lo que nosotros sentimos es que el pueblo ratificó este camino, y que más allá de ese momento que fue, como usted dice, parece tan lejano, pero sin duda de ahí nació las mejores propuestas, las mejores medidas que tuvo este gobierno nacional, las medidas más legítimas que hacen que hoy este país K, como lo describe, en realidad sea el país real, ¿no? El país de una Argentina que siente que está incluido en este proyecto de país. Y esto se vio claramente porque la verdad que la presidenta tiene todos los detalles muy cuidados en su discurso de anoche, en muchos sentidos, y en el cierre de campaña. En el escenario estaba el país real, que no eran kirchneristas, no eran militantes, no éramos los candidatos, era el país de los científicos que volvieron, de los deportistas, de los trabajadores, de los que
no podían jubilarse y pudieron hacerlo a pesar de haber trabajado toda su vida. Ese es el país que acompaña a la presidenta, y si ese es el país bueno, ese es el país que queremos entre todos construir con todo lo que en realidad todavía nos falta, pero sin dejar de defender las conquistas, que son muchas, y mirando para atrás realmente han sido muchas e increíbles en el corto plazo, que hemos tenido gracias a decisiones muy fuertes, muy valientes y muy contundentes que ha tenido nuestra presidenta. Yo le preguntaba a Racino si estas dificultades que hoy por hoy tiene el Frente Progresista para ganar Santa Fe, el resultado de Rosario además fue muy finito, tienen que ver con cierto cambio de paradigma del votante, porque, y más claramente se lo puedo preguntar a usted que es peronista, se había ganado Wiener con mucha claridad y había retomado el socialismo en los últimos años, un discurso progresista que no pegaba tanto en el peronismo. Ahora la realidad es otra con el kirchnerismo, con Cristina. ¿Tiene que ver eso con esta paridad manifiesta que hay en la provincia? Sí, nosotros sentimos que en realidad el gobierno nacional lo que hace es peronismo. Son reivindicar absolutamente las banderas más legítimas de nuestro movimiento, y que en eso tiene que ver esto que decíamos recién, de tener correlato con los intereses y la realidad que tienen los santafesinos, ¿no? Lo hemos visto en este último tiempo, el voto del campo o no. En realidad los sectores agropecuarios sienten que están acompañados en políticas específicas donde han crecido, y hoy la presidenta más que nadie, más allá del símbolo de Coninagro, ¿no?, de distintas, de acercamiento de Federación Agraria, hay políticas públicas específicas que ella la llama agregado de valor en origen, industrializar la ruralidad, que en realidad lo que sentimos es que se van implementando en el día a día, en los productores, en las cooperativas que están invirtiendo muchísimo la rentabilidad que antes iba o al sistema financiero o al sector inmobiliario, lo están invirtiendo en procesamiento de materias primas. Y esto es digamos, el acompañamiento que le hace el gobierno con tasas subsidiadas, con aportes no reintegrables. Lo mismo el sector industrial. Yo a veces bromeo con los industriales, son los productores, porque nos han quitado hasta el discurso, ¿no? Porque uno lo escuchamos a Elías Soso en el almuerzo con Amado Boudou, y la verdad que son discursos donde parecen los discursos de los ministros, ¿no?, de los funcionarios. Sí, Soso es más kirchnerista que Boudou. Pero lo veíamos con Iraola en el lanzamiento del Plan Estratégico Industrial en Venado Tuerto, y lo escuchábamos a Bertone en la cena de la FIF. Es decir, realmente hay un país real que hace que sectores, sobre todo los sectores productivos, y en esto tiene que ver Santa Fe y este cambio del electorado santafesino, un Santa Fe muy productivo, muy industrial, muy agropecuario, pero agroindustrial, se sienta completamente acompañado y en consonancia con estos objetivos y estas metas del gobierno. Y eso se vio en este acompañamiento, ¿no? Que le decimos es un país pero en realidad es un país que siente que tiene esperanza, que puede invertir, que no va a venir John Deere a invertir 130 millones de dólares, ni ASCO, ni ningún otro nacional, ni Iraola en Corbén, a invertir semejantes sumas de dinero si no supiera que tiene rentabilidad, porque tampoco ninguno es tonto a la hora de invertir dinero. Creo que eso es lo que ese país real es el que ha surgido en este acompañamiento y legitima mucho de lo que nosotros veníamos defendiendo, ¿no?, en un país con desarrollo, con crecimiento, con inclusión, que ha priorizado el mercado interno y que ha cuidado como nadie el trabajo, la mano de obra, y que tiene como meta seguir agregando mano de obra, creciendo en mano de obra, porque sin duda son los grandes desafíos de quien todavía no está incluido en un mundo que tenemos que estar atentos permanentemente por la crisis que parece no tener fin, no tener piso, ¿no? ¿Y cuál cree usted van a ser las cuestiones que los diputados oficialistas deberán encarar desde diciembre, donde usted va a ingresar?
Bueno, porque la mayoría es amplia. Sin duda, nosotros estamos atentos a la agenda que va a marcar la presidenta con el acompañamiento del 54% del electorado. Sin duda va a marcar nuestra agenda y va a ser claramente la rectora sobre todo. Me parece que lo que está claro es que este camino se profundiza con el mismo marco macroeconómico, con una decisión de integración regional en este blindaje sudamericano, aumentando nuestro comercio intrazona, aumentando nuestra conexión y articulación de infraestructura, acompañando el aumento de energía, porque de esta meta de aumentar producción, generar valor agregado y generar trabajo, tiene que ser acompañado de todos los desafíos que tenemos, ¿no? De energía, por eso la inversión millonaria en energía eólica en el sur, de energías alternativas, de Atucha 2, de Timbúes, del gasoducto del NEA, del Juan Azurduy, que va a llegar a nuestro norte, en infraestructura, en todas las rutas, los caminos, en restablecer todo el sistema ferroviario que tiene que acompañar esa meta de 160 millones de toneladas al 2020. Creo que por ahí va, por las cuestiones concretas que nos interesan a todos los argentinos y especialmente nosotros en la defensa de los intereses de los santafesinos. Por ahí me parece que va a pasar el gran trazo grueso de las políticas a 4 años, ¿no? Sumados a las que también son temas ineludibles como identidad, derechos humanos, medio ambiente, o sea, esos temas que van a ir a mejorar la calidad institucional. De hecho este gobierno lo ha hecho más que nunca, una presidenta que tiene una corte con Néstor que es independiente, una reforma electoral, lo hablábamos recién con Hapkin, con el candidato, con el diputado provincial y candidato a diputado nacional, lo que ha sido esta reforma de primarias, pero lo que ha sido la publicidad, ¿no? Eso de cuando el poder podría haberse dado, tenía recursos para que sea ilimitada, haber sido respetado a rajatabla la cantidad de minutos para todos, o sea, tuvo igual cantidad de minutos Altamira que Duhalde, que la presidenta en horarios rotativos. Me parece que todo eso demuestra que hay un país que crece en todos los sentidos y en los índices de inclusión social en los que también tenemos que seguir trabajando porque déficit habitacional y de necesidades básicas realmente sigue habiendo, pero en ese camino, ¿no? En ese camino de netbook, de escuelas, de hospitales que realmente no ha tenido parangón en nuestra historia reciente y no se ha discontinuado. Si uno observa el resultado de las elecciones en las provincias, advierte que el peronismo santafesino fue el que tuvo una de las performances más pobres, y esto se agiganta en la comparación con lo que sucedió en la elección a diputado provincial, en las primarias con ustedes, con Cristina, y ahora. ¿Qué va a pasar en el peronismo santafesino? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ha sido una linda experiencia. Creo que todos celebramos la integración de la lista, que sabiamente tuvo integración de todos los sectores, incluso de los territorios, ¿no? Distintas la lista regiones, la lista de diputados nacionales, distintas regiones de nuestra provincia. Creo que eso un poco marca el camino de lo que viene, ¿no? Una renovación con una mesa un poco más ampliada. Yo imagino sectores que a lo mejor van a dirimir internas en el año que viene por el partido, porque se renuevan las autoridades partidarias. En marzo seguramente vamos a tener internas o acuerdos o grandes consensos, pero dentro de distintos sectores que son de renovaciones, que expresan una renovación de lo que eran, como usted decía recién, los grandes líderes en nuestro partido hacia atrás, ¿no? Me parece que viene una etapa de heterogénea, multidimensional, multisectorial, de grandes consensos, que puede ser muy positiva. ¿Es María Eugenia Bielsa la nueva cara visible o eso hay que verlo?
Yo creo que hay muchos sectores, ¿no? Estamos hablando, obviamente, parte de lo que decíamos, de lo que fue esa defensa de las banderas en todos los momentos. Obviamente Agustín Rossi es una de los dirigentes, María Eugenia, Omar Perotti encabezando, bueno, esta lista de diputados, el grupo de intendentes, los foros de intendentes. Yo creo que hay muchos sectores muy activos, muy participativos, muy militantes, que todos van a tener un lugar y van a querer un lugar dentro de la dirigencia y la actividad que tenga nuestro partido en Santa Fe. Y me parece que mucho de lo que va a pasar se va a ver en marzo del año que viene con esta elección a nuestro partido. Gracias por venir, Claudia, y felicitaciones. Gracias, muy amable. Adiós. Ya viene Pablo Hapkin, buscaba 40.000 votos, sacó más y no entró. Pablo Hapkin, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. La única expectativa, una de las pocas expectativas que tenía esta elección era saber si Hapkin entraba o no. Y a medida que iba transcurriendo el escrutinio, las 2 de la mañana, la 1, seguía siendo la única expectativa. Pediste los 40.000 votos, te votaron 41.000 más. 41.000 más, sí. Y no entraste. No. Es decir, uno sabe cómo es que el sistema DON, que la boleta sábanas, pero hay mucha gente que, claro, había depositado mucha expectativa y dice, ¿por qué no entró? ¿Y por qué no entraste? Mira, tuvimos un día muy agitado también con muchos problemas de las boletas, que los separo el resultado, pero pasó, sobre todo por respeto a tanta gente que nos dijo no te pudimos votar. Tuvimos un problema con el correo en relación a los votos que había en cada urna y bueno, tratamos de reponer todo lo que podemos dentro de un partido ¿Existe más gente chico, ¿no? que aún dice no te pudimos? ¿Pasa eso todavía? Sí, te puedo mostrar. Ajá. Facebook y digamos, sí. Pero te insisto, lo separo del resultado. Hicimos, por otra parte, una elección bárbara, la verdad, Mauricio, que uno tiene que agradecer. Yo saqué, Rosario te lo comentaba recién, 75.400 votos, que es más de lo que saqué en la primaria en toda la provincia. Entonces, obviamente, sí, hoy caminé varias cuadras ahí por la calle y la gente dice, sí, llegamos, no llegamos. Bueno, no llegamos, quedamos muy cerca, pero la verdad es que estamos muy conformes. También obliga a sacar tantos votos. No hay que mentirle a nadie, siempre que uno tiene un objetivo, trata de llegar, hubiera sido mejor. Y el poder de la boleta sábana, ¿no? Y bueno, ayer extrañamos mucho la boleta única, ¿no? La boleta única, la verdad que independientemente del resultado, tiene mucho que ver con la transparencia del día de la elección. Bueno, yo ayer éramos en un momento 40 autos reponiendo votos en la ciudad, y además, bueno, el hecho del arrastre, porque nosotros lo dijimos claramente en la campaña, competíamos contra los quintos. Si algo nos sentimos tranquilos es que todo lo que dijimos en la campaña fue estrictamente cierto. Había posibilidad de disputar una sola banca, que era la 10, y la disputa estaba con el quinto de las listas. Claro, bueno, porque ¿cuántos votos pierde Carrió? Me decía, 28.000. En relación a la primaria, 28.000. O sea, el arrastre es el que te quería votar a vos, tenía que cortar boleta, salvo los pocos que votaban a Carrió. Sacamos casi 85.000 votos cortados. Claro. Es una cifra enorme. 85.000 personas se 5% de la elección. ¿En algún momento creíste que... ¿Cuándo empezaste a ver que se complicaba? La verdad es que veníamos muy bien en Rosario y cuando empezamos a ver algunos datos de Santa Fe, donde mantuvimos la elección, nosotros pensábamos que ahí podíamos subir un poco más. Obviamente Santa Fe tiene un peso muy importante y en el interior sacamos casi la misma elección, incluso en algunos lados un poco más, en otros menos. Fue muy bien en el departamento de San Lorenzo, que casi triplicamos lo que habíamos sacado en la primaria. Pero cuando vimos que Santa Fe no despegaba y que obviamente Wiener estaba muy polarizada la elección, bueno, evidentemente ahí empezamos a dudar y sufrimos hasta las 2. Hubo un momento, creo que a la 1 de la mañana, que estábamos a 0,2 de la banca. Y después se nos alejó el FAP y terminamos terceros también, digamos, ¿no? Que era otro objetivo, un poco 3 objetivos: sacar más votos que el anterior, salir terceros y después en lo posible entrar. Claro, le ganaste a los candidatos de Alfonsín, a los del CEL, claro, de Dualde, del CEL. Sí, le ganamos, o sea, salimos terceros, en una noche muy difícil para la elección cívica, ¿no? Pregunto, el tema, porque para que la gente se dé cuenta de lo bueno que es la boleta única,
porque, a ver, nadie conoce, y que además se explica ahora gráficamente, por qué hubo tanta resistencia a la boleta única. Sí, claro. ¿Quién sabe quiénes fueron terceros en las listas, cuarto, quinto? Son dos sábanas, ¿no? La vertical y la Claro. horizontal. La verdad que la boleta única por lo menos separa la elección, entonces siempre si vos tenés candidatos conocidos primero, empuja mucho más, ¿no? Para nosotros también fue muy meritoria la elección porque, te insisto, había que cortar boleta. Uno nunca puede hablar contrafácticamente, a lo mejor había boleta única y tampoco llegábamos, y yo respeto y felicito a los que ganaron, y además la mayoría los conozco y espero y sé que van a ser buenos diputados nacionales, ¿no? Pero creo que en otro escenario podíamos estar. Bueno, para nosotros dimos una pelea, cuando nosotros salimos del 14 de agosto, la verdad que tuvimos una elección mala y dijimos, bueno, salgamos a dar pelea, hicimos una campaña muy directa, tocamos timbre, fuimos a hablar con la mayor cantidad de gente y la gente nos respondió. Claro. Si hubiéramos tenido más tiempo, lo hubiéramos hecho en más lugares de la provincia. Tendrías que haber pedido 45.000 votos. Y además nos reímos así, dijimos, hicimos una campaña tan precisa que sacamos prácticamente los votos que pedimos. Claro. La próxima vamos a pedir. Claro, porque te pregunta la gente, pero Hapkin no necesitaba 40.000 votos. ¿Y cuánto sacó? 41.000. ¿Y por qué no entró? Entonces, bueno, es la boleta sábana. La boleta sábana, el arrastre del presidente, el hecho de que nuestra candidata a presidente sacó menos. Carrió. Claro, que ahí me quiero detener. Yo tengo muy buen concepto de Carrió, una buena relación, pero evidentemente descarrió, ¿no? Descarriló. Y la pregunta es, ¿cómo sigue esto? Y bueno, nosotros tenemos un desafío interno también diría casi generacional, ¿no? Con Adrián Pérez, con Alfonso Pratgay, con muchos dirigentes en el resto del país que a lo mejor son conocidos en su provincia, como Magdalena Odarda de Río Negro, de ver cómo recomponemos el vínculo de la coalición con la sociedad y de ver cómo hacemos algo que vos decías al principio, ¿no? Yo creo que la oposición pagamos todos un precio muy alto por no haber construido alternativas más amplias, ¿no? Todos, obviamente a nosotros no fue peor que a ninguno, pero digamos, el hecho de que la presidenta haya ganado creo que por 36 puntos al final te demuestra que no hay competitividad, y un país sin competencia, sin posibilidad de alternancia, evidentemente no funciona muy bien. Entonces creo que vamos a tener que por nosotros dar un debate interno dentro de la coalición y algunos sectores de la oposición ver cómo confluimos, ¿no? Porque digamos, sinceramente, si no, es muy difícil armar un espacio competitivo en el país donde prácticamente todos los gobernadores, la mayoría de las cámaras, etcétera, son de un solo partido. A ver, me dicen que el gobierno provincial te ofreció un cargo. No, nada, no tuvimos conversaciones. Yo creo que después del 23 nosotros nos parece importante que el Frente Progresista en la provincia se institucionalice, se pluralice, se democratice, pero no, por lo menos hasta el momento no. Si yo soy Bonfatti, digo, bueno, a ver, Hapkins con este caudal de votos lo voy a buscar, no lo dejo suelto por ahí. hay que ver. También Mauricio tiene la responsabilidad de... A eso iba. Un compromiso primero con la gente que nos votó. Porque te han votado de todos los partidos. Nos han votado de todos los partidos, sí. Obviamente hubo mucho corte con Miner en Rosario, pero nos han votado mucha gente que milita en otros partidos y muchos amigos también de la política que conocemos y gente independiente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nosotros queremos, ojalá el Frente Progresista entre en una etapa más plural y de más institucionalidad. Yo tengo tiempo para resolver el cargo de mi vida, me parece importante, digamos, no fallarle a la gente en el compromiso que asumí. Puede ser, digamos, trabajando en algún lugar público, no lo descarto, pero sinceramente creo que hoy el debate es, bueno, hicimos una gran elección, hoy estuvimos todo el día atendiendo los medios, mañana vamos a dormir, quiero dormir un día y medio, después ya veremos, pero no, la verdad que hasta ahora no hemos tenido conversaciones. Demuestra el caso del Frade en la provincial y el caso tuyo ahora en la nacional, que es casi imposible jugar por afuera de los aparatos con éxito. Bueno, digamos, es difícil, siempre es más difícil, ¿no? Lo de Carlos en realidad yo creo que es una situación todavía menos, o sea, yo no llegué a los votos que necesitaba, para mí Carlos llegó a los votos, entonces sinceramente no es falsa modestia, creo que la situación de él es distinta en el sentido de que él llegó a los votos y debiera estar en la banca. Yo no alcancé los votos, hice todo un esfuerzo, digamos, y la verdad es que no se dio, quedó por muy poquito, pero no se dio. Pero es difícil, claro, cuando uno compite contra estructura, lo que a nosotros nos pasó ayer con las boletas, es propio también de tener una estructura más chica que te insisto, no sé si hubiera cambiado el resultado, pero lo sentimos, digamos, porque hubo un momento en que no dábamos abasto.
Y bueno, son opciones también, ¿no? Nosotros esta batalla nos parecía que había que darla donde estábamos, era nuestra fuerza, era un momento difícil. Obviamente Carrió no estaba en su mejor elección presidencial y creo que lo correcto era aguantar donde estábamos, ¿no? Es decir, aguantar la elección en nuestra fuerza política. Mucha gente dice, bueno, pero si hubieras estado, bueno, pero yo creo que la política no siempre es en las buenas, ¿no? A veces hay que aguantarse en las malas. Hicimos igual una gran elección, mucha gente nos acompañó, lo entendió así, y bueno, estamos muy contentos con eso y veremos a futuro cómo logramos que ese vínculo no se rompa, ¿no? Santa Fe fue una de las provincias claves de Carrió. Ganó el 2003 la elección a presidente y el 2007 sacó ¿Cuántos votos perdió Carrió en Santa Fe desde Yo creo que en la elección en Santa Fe habíamos estado en el 30 y pico % en la elección del 2007. 37. Sí, 37 35. o 35, ahí está, creo que 35%. 35, sí. Y sacó a presidente ayer Carrió el 1 y pico, ¿no? Menos del 2. Fue una elección complicada, ¿no? Pero bueno, es parte del análisis que tenemos que hacer nosotros también. Yo sinceramente sé que mucha gente me acompañó, bueno, además de los números, porque te lo expresaba en función de, bueno, de darnos una oportunidad en la elección de diputados. Vamos a tratar de, con ese capital político, recomponernos, ¿no? Bueno, llevamos 40.000 de visitantes a Avellaneda, te votaron más de 41.000 y no pudo ser. Será la próxima. La próxima, ¿por qué no? Gracias por venir. Al contrario, Y felicitaciones mucho, por la extraordinaria elección. Muchísimas gracias. Estuvimos con Pablo Hapkin, hacemos el corte de conclusiones. Creo que hemos tenido un programa muy interesante con Racino, que va a ser diputada nacional, Giacone también va a ser diputada nacional, y con uno de los protagonistas, que fue Pablo Hapkin, que sacó más de 1.000 votos que los que pedía. Me parece que hablar de la provincia de Santa Fe, tomando como ejemplo todas las elecciones que han ocurrido este año, es muy gráfico también de lo que está sucediendo. Creo que hay una alerta que el gobierno provincial, bueno, se lo pregunté a Racino y lo admitió, deberá leer, deberá responder, porque ganó por muy poca diferencia la elección Monfatia del CEL, porque perdió el Frente Progresista con María Eugenia Bielsa, porque perdió la interna Wiener con Cristina y porque perdió la general también con Cristina. Les digo, han cambiado los paradigmas en cuanto a que ahora el socialismo comparte ese target progre con el peronismo, con el kirchnerismo. Se terminaron esas figuras un poco más de centro que representaba Novey, que representaba Reutemann. Entonces, además, cuando hay buenos candidatos, cuando el peronismo tiene candidatos que no espantan, está cabeza a cabeza con el Frente Progresista. Y creo que esto lo entendió Cristina. Lo entendió Cristina e hizo campaña en Santa Fe con ganadores, con Perotti y con María Eugenia Bielsa. El kirchnerismo es también terminante, A los perdedores no le da ni un vaso de agua. Miren a Rossi, que fue el más defensor de Néstor en momentos en que había que defender a Néstor. Y Rossi pagó él solito todas las culpas por haberse enfrentado al campo. Él solo. Es el único que perdió. Rossi. Y si uno observa, uno ha estado en los actos, uno está en la antesala de lo que ocurre. En la campaña lo dejaron afuera, venía Vudú y se agarraba a Perotti, se agarraba María Eugenia Bielsa y Rossi quedó al margen. Hay que ver si Rossi sigue siendo el jefe de la bancada en diputados, pero digo, eso es la política, es despiadada. Y bueno, es lo que ha ocurrido con el peronismo. La interna, hoy por hoy, si es que en algún momento que va a aparecer un proyecto para la sucesión, van a ser en el ajuar del peronismo. El 70%
del país votó candidatos peronistas, sea Cristina, sea Rodríguez Sá, sea Duhalde, y de ese 70% aparece Scioli, aparece Urtubey. Uno cree que si Cristina, que efectivamente termina su mandato en el 2015, desde adentro del peronismo va a brotar algún intento por la sucesión. ¿Queda Wiener en pie? Queda Wiener en pie, es el único que hoy por hoy puede ir a los canales de televisión y puede aparecer como un candidato que en definitiva resultó segundo. No es poco para el socialismo. El antecedente de un candidato presidencial había sido Esteves Boero en el 83 con el 0,22% de los votos, pero bueno, como les decía, amanece un país kirchnerista. El desafío de la oposición es lograr remontar esta cuesta que los ha condenado a la insignificancia. Esto ha sido todo. Buenas noches. No ves, por vos yo sigo estando acá.